Bueno, pues como bien ha dicho Fernando, bueno, nosotros nos agradece que nos hayáis invitado a dar esta charla en esta jornada. Como bien dice Fernando, a él lo conocí hace mucho tiempo, en la Campus Party en Valencia, donde le conocí a él, que estaba también llevando la asociación Astroinnova y bueno, también aprovecho para saludar a nuestros amigos de sondas espaciales. Yo le conocí hace mucho tiempo y cuando nos conocimos, yo tenía un sueño que bueno, a día de hoy se sigue manteniendo porque todavía no se ha cumplido, que era desarrollar una empresa en España que se dedicase a prestar servicios de acceso al espacio, es decir, al final desarrollar un cohete que pueda poner, por ejemplo, satélites en órbita. Pues eso en Estados Unidos es una cosa que se ha hecho, en Europa no se ha hecho si lo ha llevado, por ejemplo, a cabo las agencias espaciales o, en última instancia, una empresa francesa que tiene participación pública, que es Arianespace. Pero en España es algo que nunca se había llevado a cabo. Sí que es cierto que se intentó en el pasado y no se consiguió con éxito. Se intentó a través del propio gobierno, pero nunca existió una empresa privada que tuviese esta visión empresarial, ¿no? de desarrollar una tecnología aeroespacial, desarrollar una serie de cohetes para poner satélites en órbita. Entonces, yo cuando lo conocí a él, pues estaba estudiando y era un chaval que tenía sus sueños y trabajando en ello conocí casualmente a Raúl, a mi compañero Raúl Verdú, que es el cofundador de la empresa, de Pellet Space, y dijimos, había un concurso en la Agencia Espacial Europea que era desarrollar un CANSAT. Un CANSAT es como CAN en inglés es lata y SAT de satélites, es un satélite de forma de lata de Coca-Cola, ¿vale? Entonces tú lo diseñas y la agencia espacial en un concurso entre estudiantes te lo lanza con un pequeño cohete que llega hasta 1 kilómetro, lo suelta y baja con un paracaídas. Entonces mientras baja, el satélite se tiene que comportar como si fuese un satélite de verdad, ¿vale? Mandar fotografías, mandar vídeo, señales de sensores. Y nosotros dijimos, pues vamos a hacer un satélite y vamos a participar en un concurso. Nos pusimos a intentar diseñar el satélite y nos dimos cuenta de que nos gustaba más el cohete que el satélite. Dijimos, vamos a hacer un cohete y el satélite ya, que venga un cliente con el satélite y nosotros nos lanzamos con nuestro cohete. Y esa fue un poco la base de lo que hoy en día es nuestra empresa. Y empezamos a trabajar en ello, desarrollamos un plan de negocio que presentamos al Ministerio de Economía en 2012 y el Ministerio de Economía nos aprobó un proyecto de 1 millón de euros en el cual consistía en desarrollar la tecnología de propulsión, o sea, motores cohete que permitan llevar satélites al espacio, ¿vale? Que es en lo que a día de hoy estamos trabajando, la parte de propulsión. Y claro, cuando conseguimos eso, dijimos, vale, necesitamos conseguir mucho dinero. Necesitamos conseguir hasta, os he dicho que nuestro origen realmente es como la película Cielo de Octubre, no sé si la conocéis, en castellano Los chicos del cohete también. Pues éramos unos chicos que queríamos hacer un cohete y hay una película que es americana que se llama October Sky y que trata justo de eso, ¿no? Donde el chico de la derecha tenía el sueño de que quería hacer un cohete y al final este chico acaba trabajando en la NASA como ingeniero en el transbordador espacial, es uno de los ingenieros que desarrolló el transbordador espacial. Entonces, un poco, pues, siempre que veo esta película me recuerda a eso, ¿no? Pues cuando nosotros empezamos en 2012, conseguimos el proyecto de aprobación del Ministerio de Economía para desarrollar este proyecto, dijimos, wow, necesitamos mucho más dinero, ¿no? Y tuvimos la suerte de que conseguimos un grupo de inversores privados que invirtieron hasta un total de 1 millón de euros para empezar a trabajar lo que a día de hoy estamos haciendo. Fue difícil conseguir inversión privada y conseguir inversión pública porque al principio, cualquiera que tú dices quiero hacer un cohete, pues bueno, lo primero es que se piensa que quieres hacer un cohete de estos de las fiestas de los pueblos, ¿no? Encender una mecha y que salga y que haga una palmera o otro. Entonces, claro, dijimos, no, pero es un cohete para poner satélites en órbita. Pues claro, ahí las cosas cambian. Pues dicen, bueno, pues eso solamente lo hace la NASA. Bueno, o sea, aquí pongo un ejemplo, por ejemplo, en Estados Unidos hay asociaciones de rocketry, o sea, de cohetería, que han desarrollado cohetes que han llegado al espacio. Veis una imagen de un cohete desarrollado por ellos mismos y que voló hasta el espacio, ¿vale? Es lo que se llama acceso amateur al espacio. Pues acceso amateur al espacio también es esto, es el concurso X-Prize, que es un concurso que promovió un americano millonario y que daba 10 millones de dólares a la primera empresa estadounidense, bueno, realmente al final se exportó a todo el mundo, la primera empresa en todo el mundo que desarrollase un vehículo que pudiese llevar a turistas al espacio. Entonces todos conocéis supongo a Virgin Galactic. Esto es el antecedente, digamos, de Virgin Galactic. O sea, gracias a este proyecto, veis el Spaceship One volando, continuó con el Spaceship Two, que a día de hoy es la nave de Virgin Galactic. Entonces, a nosotros también nos sirvió como apoyo
para darnos cuenta de que, oye, pues si los amateurs han llegado al espacio, ¿por qué una empresa que nosotros vamos a fundar no va a llegar al espacio? Si tenemos los medios y tenemos las capacidades. Por eso, en junio de 2013, conseguimos una inversión entre Raúl y yo, y con la ayuda también de donde trabajamos, que es el Parque Empresarial de Elche. Conseguimos una inversión, un seed investment, una especie de inversión semilla por importe de 1 millón de euros, cuando lo que podíamos demostrar era que habíamos hecho un pequeño cohete, que es el que veis en la imagen, que Raúl y yo le llamamos Raptor. Era un cohete que mide aproximadamente 1,20 m de alto, que es una cosa muy pequeña, pero que era el cohete que lanzaba aquellos Kansas que os he dicho antes. O sea, este cohete lo hicimos un poco con el pensamiento de vamos a hacer un pequeño cohete para lanzar a la gente sus pequeños satélites, y luego nos dimos cuenta de que si hacíamos un cohete en lugar de pequeño, un cohete muy grande, podíamos poner también satélites en el espacio. O sea, fue un poco el de dónde venimos. Entonces, como os he dicho, en junio de 2013 conseguimos nuestra primera ronda de inversión entre el CEDETI, el Ministerio de Economía, el Instituto Valenciano de Finanzas, la Caixa Capital Risk y un grupo de inversores privados, hasta completar ese 1 millón de euros que era nuestra fase 1 del proyecto. La fase 1 del proyecto significa que tenemos que demostrar que somos capaces de desarrollar tecnología de propulsión de motores cohete de combustible líquido. Es decir, ahora explicaré un poquito exactamente qué es un motor cohete de combustible líquido, pero es una tecnología que nunca antes se ha desarrollado en España y que en cierto modo era nuestra barrera de entrada al proyecto. Es decir, si tú consigues desarrollar este tipo de tecnología, yo, como Ministerio de Economía, me voy a creer que es una empresa suficientemente buena como para seguir desarrollando tecnología y hacer un cohete completo, ¿vale? Por eso necesitamos esta primera inversión, que por ejemplo en empresas que desarrollan tecnologías de Internet, por ejemplo, imaginar que alguien quiere desarrollar una red social, algo muy sencillo, pues la inversión inicial en una empresa de este tipo es muy baja, a lo mejor con 30.000, 50.000 euros, y equipos informáticos puede desarrollar una empresa que puede ser viable a corto plazo. En nuestro caso necesitamos 1 millón de euros. Digamos, nosotros no somos millonarios, era imposible conseguir 1 millón de euros si inicialmente no teníamos apoyo y respaldo económico de entidades públicas y de grupos de inversores privados que podían apostar por algo así, ¿no? Entonces, a día de hoy, ¿cómo nos definimos? Somos una empresa joven, es una startup tecnológica que estamos desarrollados en propulsión, ¿vale? A día de hoy somos 4 trabajadores a tiempo completo y esperamos que al final del año que viene seamos entre 10 y 15 más. Seamos entre 10 y 15 más porque confiamos en que va a salir todo bien, que para principios de este año que entra vamos a hacer los primeros ensayos de los motores cohete y van a funcionar bien, y vamos a conseguir la siguiente ronda de inversión para ya desarrollar todo el cohete completo. Creemos que seremos 15 más, aunque el proyecto está dimensionado para ser 25 personas a final del año que viene, principios del siguiente, trabajando a tiempo completo para desarrollar ese cohete. Entonces, por eso os he dicho que estamos focalizados en propulsión. Yo soy ingeniero de propulsión y me dedico junto con mi compañero Eleazar al desarrollo del motor cohete de combustible líquido, y Raúl Verdú es ingeniero industrial y se dedica a las instalaciones que hacen falta para probar esos motores. ¿Sabes? Nosotros en España nunca se ha hecho un proyecto así, por tanto no tenemos las capacidades técnicas, nadie nos puede ofrecer instalaciones donde probar este tipo de tecnología y nosotros mismos tenemos que construirlas. Entonces, nosotros mismos somos nuestro propio cliente, como aquel que dice, ¿no? Y bueno, el encargado de estas instalaciones es Raúl. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues el siguiente paso es demostrar que somos capaces de llegar al espacio, ¿vale? Esta foto la agradecemos a Fernando porque bueno, es un render, pero el fondo de la imagen de fondo de la Tierra es de verdad, y la captaron ellos con una sonda que hicieron. Y el otro es el cohete Ariane 2, que ahora luego contaré un poquito más qué es. Pues esto es lo que nosotros vamos a hacer. A la derecha veis el cohete Vega de la Agencia Espacial Europea, y a la izquierda veis el Ariane 1 y el Ariane 2, que son los dos cohetes que nosotros estamos desarrollando actualmente en comparación con una persona. O sea, no vamos a hacer algo gigantescamente grande, pero realmente es un cohete bastante grande, como veis en la imagen. Obviamente no tiene nada que ver con el cohete Vega de la Agencia Espacial Europea, que es mucho más grande. También es cierto que pone mucha más carga de pago. En el caso de Ariane 1 es un cohete suborbital, ahora luego contaré un poquito lo que es, que sube 250 kilos de carga de pago, vuelo suborbital, y Ariane 2 es un cohete que pone en órbita 100 kilos de carga de pago, mientras que Vega, por ejemplo, pone casi 1500. Estamos hablando de que aquello es mucho más grande, ¿no? El enfoque comercial también es totalmente diferente. Bien, os voy a contar un poquito cuál es la diferenciación que nosotros introducimos al mercado en base a lo que ya actualmente hay. Voy a intentar hacerlo de la manera más sencilla. Un motor de combustible sólido
para que os hagáis una idea, es como un motor de pólvora, ¿vale? ¿Quién no ha visto en una boda una traca, ¿no? Que ponen y que explota y que luego se tira a la basura porque no se puede reutilizar? Pues en cierto modo, un motor de combustible sólido es algo similar. Los misiles funcionan así, generalmente. Tú le tiras al enemigo un misil y no vas a ir luego a cogerlo para utilizarlo otra vez, porque igual, si no lo han matado, de arrea, ¿no? Entonces, eso tiene un problema, que es que desde el punto de vista empresa no te favorece, porque no eres capaz de reutilizarlo. Y si no eres capaz de reutilizarlo, tienes que reducir mucho su coste para que sea rentable utilizarlo. Por tanto, nosotros decimos desde el principio que este tipo de tecnología no la íbamos a usar. Y luego, por otro lado, en España era bastante complejo utilizar este tipo de tecnologías, porque al fin y al cabo los reglamentos nacionales lo catalogan como explosivo. Entonces, era un poco difícil y dijimos, necesitamos desarrollar motores que sean reutilizables para poder proporcionar un servicio recurrente al mercado y que encima a nosotros nos permita dar un servicio muy rápido y lo más económico posible para que el cliente al final pues, venga a lanzar con nosotros y no se vaya con la competencia. Y eso es la diferencia está en que este tipo de motores usan pólvora, algo parecido a la pólvora, y lo que nosotros utilizamos es queroseno de aviación y oxígeno líquido, que están ambos separados y que solo se juntan cuando entra la cámara de combustión. Entonces, actualmente la Agencia Espacial Europea, a nivel de cohetes suborbitales, tiene varios tipos. Está uno que se llama Mini-Texus, Maser, Texus, y al final lo que hacen es, yo cojo un motor de un misil, cojo un misil completo, le quito la parte que explota y lo que le añado son experimentos científicos y lo lanzo al espacio, ¿vale? ¿Dónde le añado los experimentos científicos? Pues, por ejemplo, aquí. Esto es la punta del cohete, ¿vale? Y yo lo que hago es que la voy cargando en diferentes paquetitos, en diferentes módulos, los lleno de experimentos y lo lanzo al espacio. Normalmente, un cohete cuando vuela al espacio, si es un vuelo suborbital, el cohete vuela hasta el espacio, está ahí arriba un tiempo, normalmente están entre 5 y 15 minutos en ingravidez y vuelven a la Tierra, ¿vale? Entonces, la Agencia Espacial Europea lo que usa estos cohetes para investigación científica, normalmente, o incluso para desarrollar nuevas tecnologías, lanzan estos cohetes desde Noruega y desde Suecia. Una diferenciación que nosotros añadíamos era que, bueno, pues en España hace muy buen tiempo normalmente, en el sur de España, no solo para ir a la playa, sino también para hacer cohetes al espacio. Entonces, ¿por qué no utilizar esa ventaja que tiene nuestro país de buen clima para lanzar cohetes al espacio? Y no utilizar Noruega y Suecia, o al menos entrar en competencia con ellos, que a día de hoy no hay competencia. Estos cohetes, como ya os he dicho, están ahí arriba cuando vuelan, están entre 5 y 15 minutos. Pueden llevar cargas de pago de entre 150 kilos hasta 500 kilos, como en otro cohete que os enseñaré a continuación. Y obviamente su coste es mayor porque son cohetes de combustible sólido, o sea, son misiles, no son reutilizables y por tanto el coste para el cliente final es mayor que en nuestro caso. Entonces nosotros, una de las ventajas que aportamos al mercado es que con la tecnología que estamos actualmente desarrollando podemos reducir el coste de acceso al espacio. Luego aquí hay otro cohete, como veis la imagen es bastante más grande, es el Maxus. Aquí veis una persona en comparación con el cohete. Este es el cohete de sondeo, porque no mete en órbita nada. Es el cohete más potente que actualmente tiene la Agencia Espacial Europea y es de los cohetes de sondeo más potentes del mundo para poner cargas de pago en el espacio en vuelo suborbital. Pero esto no se lanza todos los días, porque vale mucho dinero y hay gente interesada en lanzar, pero también es cierto que no caben tantos experimentos. Aquí aproximadamente caben unos 500 kilos de experimentos, pero si durante todos los años hay 15, 20 personas que están interesadas en lanzar y solo lanzan 5, se va acumulando gente interesada en lanzar. Es decir, tengo más demanda que oferta. Entonces, claro, tenía más sentido desarrollar una empresa de este tipo, ¿no? Aquí veis el cohete Maxus. Bueno, explico un poquito. Se lanza desde Esrange, que es donde Fernando también tuvo la ocasión de visitar en Kiruna, esto está en Suecia, de lanzar un globo ellos. Este cohete está hasta 700 segundos en ingravidez y fijaos, lleva una carga, o sea, la pólvora que lleva son 10.000 kilos de explosivo. Entonces, claro, cuando nuestro cohete es similar a este, cuando queríamos desarrollar nuestro cohete dijimos, a ver, si nuestro cohete lleva 5.000 kilos de pólvora, de explosivo, ¿dónde lo vamos a meter? Es decir, ¿qué me hace falta para...? Vale, en España no existe, no tenemos capacidades como nación, o sea, ni siquiera en el INTA, el Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales, se hacía difícil desarrollar un proyecto como este con tanta cantidad
de explosivo, porque al final la manipulación, el uso y la tenencia era muy difícil de gestionar. Entonces fue una cosa que nos hizo llevar a poner encima de la mesa la idea de que teníamos que utilizar combustible líquido. Queroseno aviación, que es fácilmente obtenible porque todos hemos volado en avión y los aeropuertos usan queroseno todos los días, y oxígeno líquido, que es un gas, aunque está licuado, que es líquido, que se usa en la industria también todos los días. Entonces era algo bastante accesible, además es algo que se ha utilizado, es algo muy maduro. De hecho, desde los años 50 el cohete Soyuz, que supongo que prácticamente todos lo conocemos, que es el cohete que puso en órbita el satélite Sputnik o a Yuri Gagarin, y que hoy en día es el cohete por excelencia ruso, usa oxígeno líquido y queroseno. ¿Vale? Entonces es una tecnología muy madura, muy probada, y que no hemos inventado la rueda, simplemente le estamos dando una nueva aplicación. Por eso os he dicho que cambiamos de la tecnología de combustible sólido a combustible líquido. Ahora os voy a presentar exactamente qué estamos diseñando, que es el Ariane 1. Es un cohete suborbital. Como veis, el cohete aproximadamente mide unos 13 metros de largo, o sea, cabría aquí justo. Pretendemos lanzarlo desde la base militar del Arenosillo, que está en Huelva. Es un cohete grande, la verdad, mucho más grande de lo que jamás nos hemos enfrentado. Es un motor que se llama, los motores se llaman tipo Kerolox, es decir, usan queroseno y oxígeno líquido. Y bueno, la primera etapa tiene un empuje de 7,5 toneladas, la segunda 2,5 toneladas, y llevamos en total, el cohete, cuando esté listo para lanzar, llevará 1.600 kilos 1.600 litros aproximadamente, 1.600 kilos de propelente, de combustible y oxidante, ¿vale? Mientras que si fuese de combustible sólido tendríamos que llevar más, por lo cual sería más peligroso, más explosivo. Cuando el cohete vuela, el cohete son dos etapas. Esto es un cohete encima de otro, ¿vale? Para que os hagáis una idea, esta es una parte y esta es la otra. Esta parte, cuando vuela, se separa aproximadamente a unos 40 kilómetros de altura y baja con paracaídas, y cae en el Océano Atlántico también aproximadamente a más o menos a unos 30 kilómetros, porque vamos a intentar recuperarla. Bajará con un paracaídas que va guiado, como hacen los militares cuando, por ejemplo, cuando hay militares en combate y pasa un avión por arriba volando, le lanza la carga, por ejemplo víveres, o le lanza armas, y llevan unos paracaídas que se pueden controlar para aterrizar casi con precisión en un sitio. Nosotros haremos algo parecido para retornar el cohete una vez que ha volado, que vuelva a casa, para minimizar los costes de cogerlo en el mar, ¿no? Si el cohete cae a 300 kilómetros, un barco tiene que ir hasta 300 kilómetros, cogerlo y traerlo. Pero si cuando está bajando yo a un paracaídas soy capaz de traerlo hacia la costa, pues minimizo la distancia a la que el cohete se merece. Y la segunda etapa continuará volando con los experimentos al espacio, llegaremos a una altura de unos 300 kilómetros y luego volveremos a la Tierra. Cuando reentremos, se abrirá de nuevo un paracaídas y nos acercará nuestro cohete hacia la costa, y esperamos recogerlo a una altura aproximadamente, a una distancia desde el punto de lanzamiento de unos 150 kilómetros. Es como cuando un barco va de pesca, hace muchísima distancia, en nuestro caso iría de pesca a recoger un cohete. El cohete Ariane 1, digamos que lo que pretende introducir en el mercado es habilitar a científicos o empresas para que introduzcan experimentos, como aquí veis, hasta aproximadamente 250 kilos. ¿Vale? Una ventaja que supone esto también es que la aceleración del cohete mientras está volando no es como la de un misil. Aproximadamente cuando la Agencia Espacial Europea lanza un cohete de sondeo, cuando el cohete se enciende y empieza a volar, somete a la carga de pago a entre 15 y 25 Gs. Es decir, una persona está sentada ahora, de repente arrancaría un motor y estaría sometida entre 15 y 25 veces lo que pesa, ¿vale? O sea, es una monstruosidad, es muchísimo. Por tanto, los científicos lo que tienen que hacer es introducir mucha estructura para que el experimento en sí no se chafe, no se rompa. Y claro, eso le limita la carga de pago que pueden introducir, porque si yo te digo, no, tienes que poner dentro 250 kilos de experimento, y tú me dices, ya, pero es que mi estructura para aguantar el peso cuando está volando ya pesa 200, pues te quedan solamente 50 kilos, digamos, útiles, ¿no? Entonces, claro, eso a todos los científicos les supone un problema, y nosotros lo solucionamos con la tecnología de la propulsión líquida, porque reduces la aceleración del cohete, el cohete vuela mucho más despacio, obviamente, hasta 4 Gs y medio. Y pretendemos estar ahí arriba unos 420 segundos, que son aproximadamente pues, unos 7 minutos, ¿vale? Para estar ahí arriba y desarrollar experimentos y volver a tierra.
Obviamente es un proyecto parcialmente, financiado parcialmente a nivel privado y a nivel público, porque obviamente las entidades públicas nos están ayudando y casi un 50-50 entre inversión pública y inversión privada. El arenosillo, vuestra imagen donde está exactamente el arenosillo y cuál sería el corredor de lanzamiento. Lanzaríamos desde aquí y obviamente no llegamos hasta aquí. El cohete caería en esta zona de aquí, ¿vale? Nos desplazaríamos aproximadamente desde el punto de lanzamiento unos 150 kilómetros hacia dentro del mar. Y esto es un perfil típico de un vuelo suborbital, donde el cohete comienza a volar, hace lo que se conoce como staging, que es separación de las dos etapas. La etapa negra, para que os imaginéis, cae en paracaídas y la etapa roja sigue volando despacio con los experimentos. Sale arriba un tiempo y vuelves a casa de nuevo, ¿vale? Eso es un vuelo suborbital. Y aquí, bueno, no sé si sabéis, aquí veis lo que haría la etapa mientras está volando. La primera etapa volaría, llegaría hasta algo más de 50 kilómetros y caería de nuevo a un vuelo parabólico, caería de nuevo al mar, y la segunda etapa seguiría volando hasta aproximadamente casi 300 y bajaría. Esto es en el caso de que no hubiese guiado de retorno, es decir, que el paracaídas simplemente se abra y por bajada continua aterrización en el océano. La idea no está que, claro, aquella etapa cuando empieza a caer, vuelva a casa. Y ahora os voy a decir qué es el Arion 2. O sea, aquí realmente la diferencia está en que uno suborbital y el otro pone satélites en órbita. Cuando nosotros empezamos a desarrollar el plan de negocio dijimos, oye, ¿por qué no vamos aquí directamente? Si aquí seguramente como empresa vamos a crecer mucho más y vamos a poder más servicio y obviamente vamos a ganar mucho más dinero, pues el problema está en que hacer algo así es mucho más difícil y ahora os contaré el porqué. Esto es como la segunda vuelta de tuerca de nuestro modelo de negocio, de nuestra actividad empresarial. Realmente la tecnología es muy similar y si has conseguido una, tienes opciones reales de conseguir la siguiente, pero meterse de lleno en algo así era muy difícil. Es como si a alguien le dices que quieres hacer un coche y luego le dices de Fórmula 1. Pues dice, primero haz un coche de radiocontrol y si el coche de radiocontrol funciona, haz un car, por ejemplo, y si funciona, haz un Fórmula 1. Esto directamente meterse a diseñar un Fórmula 1, ¿vale? Porque es algo mucho más complejo, hay que llegar a órbita, es decir, Arion 1 alcanza velocidades aproximadamente de unos 4.000 km por hora, pero este tiene que llegar casi a 25.000. Entonces, claro, a nivel de salto tecnológico, el salto tecnológico es mucho mayor, pero también las capacidades deben ser mucho mayores, porque esto requiere de tener estaciones de seguimiento. ¿Os acordáis antes cuando os he dicho que la segunda etapa caía a 150 kilómetros? Pues en este caso, la segunda etapa cae a más de 5.000. Entonces, claro, tienes que ir a 5.000 kilómetros o tienes que tener a alguien a 5.000 kilómetros. Al final todo se complica mucho más, ¿no? Y dijimos, vale, pues vamos a empezar por Arion 1, que de por sí es una apuesta y es un proyecto empresarial muy complejo y que hay muy pocas empresas en el mundo que lo han conseguido y esto pues es el siguiente paso. Como os comentaba, el objetivo de este cohete, que será el siguiente proyecto que hagamos, será llevar hasta 100 kilos de cargas de pago, es decir, 100 kilos de satélite a órbita, ¿vale? Generalmente suelen ser órbitas polares, porque en el punto en que queremos lanzar, que son las Islas Canarias, el lanzamiento es hacia el sur totalmente. El cohete pone 15 metros, pues es una rata. El cohete mide 17 metros, no cabería aquí, 17 metros de largo y 0,85 de diámetro, o sea, es algo mucho más grande. Y son 3 etapas, en lugar de aquellas 2 etapas que os decía antes, pues esta es una etapa más, que además iría metida aquí dentro, en la cofia, junto con el satélite. Bueno, esto lo cuento un poquito por encima, es un poco más técnico. La primera etapa tiene 16 toneladas de empuje, la segunda 2 toneladas y media de empuje y la tercera son 600 kilos de empuje. Y a la derecha veis los tiempos de funcionamiento. 72 segundos, más o menos en Arion 1 son 45 segundos de tiempo de funcionamiento. Estaríamos, o sea, a nivel de complejidad técnica, a nivel de propulsión, más o menos sería un motor similar. Y aquí viene el salto tecnológico. Pese a que la segunda etapa de Arion 2 es igual que la de Arion 1, 25 kN, es decir, 2 toneladas y media de empuje, el tiempo de funcionamiento es más del doble. En Arion 1 son aproximadamente 50 segundos y en Arion 2 son 130. Es un salto
Y eso significa que pues, tenemos que ser muy buenos diseñando sistemas de propulsión, diseñando motores cohetes, porque en un lanzamiento espacial los mayores problemas suelen aparecer por la propulsión. Si el motor no funciona bien, nunca llegaremos a órbita. Y, por ejemplo, en la carrera espacial, a los soviéticos y a los americanos les costó mucho llegar, y les costó mucho llegar porque los cohetes, la ciencia de los cohetes es muy difícil, y en parte es por la propulsión, ¿no? Hacer motores cohetes no es fácil, y que funcionen bien siempre todavía es más difícil. Entonces, un poco la filosofía de este proyecto es, hay un nuevo lanzador europeo dedicado al mercado de los microsatélites y picosatélites, ¿vale? Actualmente la Agencia Espacial Europea tiene el cohete Vega, que es el que se usa para lanzar este tipo de tecnologías, este tipo de pequeños satélites, pero es un cohete muy grande. Como os he dicho antes, lo habéis visto en la imagen, comparado con el nuestro y el Vega. El Vega pone en torno a 1500 kilos de carga de pago. Claro, si tú tienes un satélite que pesa 5 kilos, te tienes que esperar hasta que venga alguien con un satélite de 500, 600 para poder volar. Y si no, pues te tienes que esperar aproximadamente un lanzamiento al año o un lanzamiento cada año y medio. Entonces eso tiene una repercusión en el mercado, que es gente que quiere lanzar al espacio sus pequeños satélites, su CubeSat, por ejemplo, un satélite que puede pesar 3 kilos, pero que no lo puede lanzar porque no hay cohete para lanzar. Pues este sería el cohete que permitiría que esa gente pueda lanzar su satélite al espacio, o incluso aficionados que quieran desarrollar su satélite y que lo quieran lanzar y que a día de hoy, por ejemplo, no pueden hacerlo porque no existe este servicio. Pero esto, claro, esto tiene un historial, ¿no? O sea, España intentó desarrollar un cohete parecido al que nosotros queremos hacer en los años 90, que era el cohete Capricornio. Es un proyecto del INTA, que es el Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales, y el objetivo de este cohete era justo el mismo que el nuestro, poner satélites de hasta 100 kilos en órbita. El servicio lo daba España como país, es decir, el Ministerio de Defensa a través de INTA desarrollaba esta tecnología y ponía satélites en órbita, y va, digamos, a habilitar a nuestro país a disponer de una tecnología que en ese momento, en los años 90, nadie tenía, que bueno, a día de hoy tampoco tenemos. Este proyecto no salió adelante porque hubieron problemas políticos derivados de que la primera etapa, o sea, todo lo que es desde aquí hasta aquí, es un motor de un misil, el motor se llama Castor 4B, es un misil combustible sólido, por supuesto. Entonces era un misil que no se fabricaba en España, se compraba en el extranjero, hubieron problemas políticos y al final el proyecto se canceló, ¿vale? Entonces España no tuvo la oportunidad de tener un programa espacial, la realidad es que se empezó a desarrollar un programa espacial y finalmente se canceló. Entonces nuestro objetivo es volver a revivir a Capricornio, que sería el homólogo de Ariane 2. También es cierto que España intentó desarrollar satélites, hace poco también se han desarrollado algunos en universidades, y el INTA intentó desarrollar un satélite que se iba a lanzar con Capricornio, finalmente no se lanzó, y España tuvo que recurrir a los Estados Unidos para lanzar un cohete Delta, porque nuestro país no tenía las capacidades para lanzar este tipo de tecnología. Como os comentaba, ¿dónde lanzamos? ¿Dónde podríamos lanzar en el futuro este cohete? Pues a nosotros nos gustaría que fuese la Isla del Hierro, porque es el mejor sitio, pero claro, el problema de la Isla del Hierro es que tiene mucha sismicidad. ¿Os acordáis hace poco que hubo una erupción volcánica submarina? Y claro, eso, si tú tienes una base de lanzamiento fija, pues puede no ser del todo bueno. Y bueno, pero es el mejor sitio. Si no, pues cualquiera de estas dos islas, la isla de La Palma de Gran Canaria nos serviría, Tenerife también, La Gomera también nos serviría, pero aquí veis un poco cómo sería el lanzamiento. Sería totalmente hacia el sur, y es por ello que, por ejemplo, esta isla no serviría, porque interferiríamos con Marruecos y no se podría efectuar un lanzamiento de ahí. La realidad es que esto todavía no lo estamos explorando porque es una cosa que es a futuro, pero sí que es el sitio donde nos gustaría lanzar dentro de nuestro propio país, porque, por ejemplo, todos conocéis Cabo Cañaveral. Bueno, la gente dice, bueno, la Isla del Hierro que está protegida medioambientalmente, y Cabo Cañaveral también. El Cabo Cañaveral, de hecho, es una de las mayores reservas de los Estados Unidos de fauna y de flora, pero el hombre fue a la luna de Cabo Cañaveral, o sea que realmente si se quiere se puede hacer, solamente falta pues, voluntad administrativa y voluntad política. No es un proyecto fácil tampoco desde el punto de vista administrativo, pero bueno, lo estamos llevando todo a cabo. Y bueno, simplemente esto comentar que nosotros, antes de comenzar a desarrollar la parte técnica, o sea, el hardware que tú puedes tocar,
hicimos muchos estudios y muchas simulaciones para ver cuáles eran los mejores puntos donde efectuar esos lanzamientos, y en España evidentemente se las Islas Canarias es el mejor sitio. En Europa, ¿dónde se lanza? Bueno, pues si tú tienes un cohete suborbital de subir y bajar, no de poner en órbita satélites, se lanzan solo en Noruega, casi solo, en Noruega y en Suecia. Noruega es el caso de Andoya Rocket Range, y Suecia, como Fernando conoce, Swedish Space Corporation, que es una empresa sueca, lanza desde Kiruna, ¿vale? En el norte de Suecia. Nosotros obviamente también podríamos lanzar ahí en el futuro, pero todos sabemos que en España hace mejor clima en el sur. Si nos vamos, por ejemplo, a Huelva o Cádiz o Sevilla, pues allí hace buen tiempo casi todo el año y no tenemos que enfrentarnos a tanto frío ni condiciones adversas, ¿no? Entonces, pues es una manera de competir dentro de Europa, competir contra otras empresas que desarrollan un negocio muy similar al nuestro. La tecnología que actualmente estamos desarrollando sigue un poco, el principio es similar, o sea, realmente un poco el enfoque de nuestra empresa es similar a lo que ya se ha conseguido en Estados Unidos y que han tenido mucho éxito de la empresa SpaceX. No sé, supongo que todos conocéis PayPal, habéis hecho pagos por internet. Pues el cofundador de PayPal es Elon Musk, y cuando vendió PayPal a eBay montó varias empresas, una que es Tesla Motors, y entre ellas montó otra que es SpaceX. Entonces, la idea de SpaceX era muy clara. Cuando la montó, el tío dijo: a ver, yo necesito crear un cohete para poner satélites en órbita, voy a cubrir una demanda que es la de los satélites pequeños, ¿vale? Entonces voy a hacer un cohete que pueda poner satélites, en este caso era mucho mayor, de hasta 1.500 kilos en órbita. Entonces metió $100 millones de su propio bolsillo y desarrollaron el Falcon 1, este cohete que veis aquí. Probaron la tecnología, a la cuarta, o sea, fallaron 3 veces, a la cuarta el cohete voló bien, estuvieron a punto de fracasar. Cuando voló bien dijo: vale, yo ahora, como esto ha funcionado, me interesa dar el siguiente paso. Voy a pasar de, imaginar, de Falcon 1 al Falcon 9, sería como voy a pasar del Ariane 1 al Ariane 2, ¿vale? Es lo mismo que lo nuestro. Y este cohete lo retiraron del mercado, pero con la misma tecnología que habían desarrollado con este pequeño cohete, aquí veis una persona comparada con el cohete. Bueno, vamos a desarrollar el Falcon 9, que es ese que veis allí. Es un cohete que es capaz de poner casi 20 toneladas en órbita, llevar astronautas en el futuro a la Estación Espacial Internacional. O sea, una cosa mucho más grande, pero utilizando la misma tecnología de base que habían desarrollado con este cohete. El principio nuestro es exactamente el mismo. No me voy a enfrentar a un cohete muy grande y muy complejo, sino que voy a hacer algo un poco más sencillo al principio para luego dar el siguiente paso. Y bueno, a nivel de propulsión exactamente lo mismo. Hace poco leí un artículo que decía que mientras que en Europa, si quieres desarrollar un nuevo motor cohete, Europa se gastaría miles de millones de euros en inversión, en refinar al límite un nuevo motor e invirtiendo en I+D hasta el infinito. En Estados Unidos lo que hicieron es: tengo un motor cohete que funciona muy bien, sí, lo multiplico por 27 y tengo un nuevo producto. Lo multiplico por 9 y tengo un nuevo producto. Pues nosotros igual. Tengo un motor cohete que funciona bien, es el caso de, ¿os acordáis cuando os he dicho Ariane 1 y Ariane 2, la segunda etapa de ambos tiene el mismo motor? Tiene el mismo motor porque nosotros estamos pensando a día de hoy que nuestro motor tiene que funcionar tanto en un cohete como en otro. Y en este caso pues exactamente lo mismo. Estamos desde el principio pensando en la escalabilidad, en un vehículo, en un motor o en un vehículo, en lo que queráis, que sirva tanto para uno como para otro. Y bueno, también el pilar maestro de nuestro proyecto es tanto la propulsión como las instalaciones de prueba de esa propulsión, que actualmente pues, no existen en nuestro país. Y bueno, un poco lo que quería transmitir, aparte de haberos aburrido un montón con cosas que a lo mejor no sé si os gustan o si lo que os quería transmitir también en el fondo es que esto es una cosa que ya se ha hecho. Es decir, el hombre ha llegado a la Luna, el hombre ha llegado a Marte, ha llegado a casi todos los planetas del sistema solar, y es algo que no es nada nuevo para nadie que se lo expliques, y de hecho es algo que, por ejemplo, en los años 50, ahí veis el cohete Vanguard, ya se hizo. Este sería el homólogo del Capricornio que hizo el INTA en su momento, o del Ariane 2 que pretendemos hacer nosotros en el futuro. Lo bueno de este proyecto es que nunca antes se ha desarrollado en nuestro país, que somos una empresa joven, que estamos apostando totalmente por la I+D, que queremos contratar a mucha gente, que estamos haciendo algo novedoso y diferencial, y que obviamente necesitamos el apoyo. A día de hoy es cierto que sí que hemos contado con el apoyo de las administraciones públicas y que lo necesitamos para seguir creciendo, y en nuestra mano cabe también el transmitir este proyecto y la vocación para el futuro a gente que le apasiona este mundo, ¿no? Y este tipo de tecnologías, y que vamos, nosotros estamos encantados siempre que nos invitan de venir tanto a jornadas así, incluso a colegios, institutos,
Porque en el fondo, cuando a alguien le cuentas que estás haciendo un cohete, se piensa que trabajas en la NASA o que estás haciendo algo que nadie tiene acceso a ello, y la realidad es que no es así. O sea, nosotros, como ha dicho Fernando antes, cuando me conoció, pues yo estaba estudiando ingeniería en Valencia, ingeniería aeronáutica en Valencia, y era un chaval que tú me veías por la calle y quizá no sabía ni siquiera que estaba metido en este mundo, pero claro, porque piensas que es algo muy difícil. Nosotros, por ejemplo, hemos ido a colegios y a institutos a presentar a la gente el proyecto, y un niño pequeño se piensa que esto solamente es una cosa que se puede hacer en Estados Unidos. Pues no, en España se puede hacer, por supuesto que sí. Seremos malos en muchas cosas, seremos buenos en otras, pero bueno, hay que apostar por algo así y contar con el apoyo de todos e intentar difundir también el proyecto y la ciencia lo máximo posible. Así que nada, esta es la presentación que os he hecho y ahora me podéis preguntar todo lo que queráis. Muchas gracias. No sé si he hecho la presentación muy técnica o poco técnica, no sé, no tenía medida. Venga, va, ¿alguna pregunta que se os ocurra? Dime. ¿Se usa el hidrógeno como combustible? No, bueno, en nuestro proyecto no. El hidrógeno es muy bueno como combustible, pero es muy malo desde el punto de vista de que las temperaturas para almacenarlo en un cohete son muy bajas, del orden de 20 Kelvin. O sea, en plan, el oxígeno líquido, nosotros de hecho hay problemas con el oxígeno líquido, aparte de que es explosivo, que en contacto con grasas, por ejemplo, tiene el problema de que está criogénico, está a menos 185 grados. O sea, es un líquido que está congelado, por así decirlo, y el hidrógeno todavía es peor. Entonces, meternos desde el principio a utilizar hidrógeno era una cosa que no nos podíamos permitir, que luego tampoco hay mucha experiencia en España sobre el uso del hidrógeno líquido, para no hidrógeno gas, hidrógeno líquido, para tecnologías así, y desde el principio lo descartamos como combustible porque era muy difícil, y por eso en parte decidimos utilizar el queroseno porque es mucho más amigable, por así decirlo. Pero sí se usa el hidrógeno. Por ejemplo, el transbordador espacial, los motores del transbordador funcionan con queroseno, con hidrógeno y oxígeno líquido. O sea que es una cosa que se usa para altas prestaciones, por así decirlo. ¿Tenéis fechas previstas? Sí, a ver, el primer lanzamiento del Ariane 1 lo tenemos previsto, queremos que sea dentro de 3 años, como muy tarde, ojalá fuese antes. Pero claro, las fechas es una cosa que depende de tres factores importantes. El primero es económico, es decir, nosotros conseguimos en junio de 2003 una inversión de 1 millón de euros, pero necesitamos en torno a 6 millones de euros para desarrollar el proyecto, con lo cual, si no conseguimos todo el dinero, las fechas se alargarán. Por otro lado, la parte técnica, todo tiene que salir bien. Como dicen los americanos, la ciencia de los cohetes es tricky, ¿no? Es puñetera, y lo es. Desarrollar este tipo de tecnología es difícil y nos podemos equivocar, porque es algo que nunca se ha hecho antes. Podemos fallar y puede tener arreglo, o podemos fallar y no puede tener arreglo. Imagina que ahora, Dios no quiera, encendamos el motor cohete en enero o febrero y explote y rompa las instalaciones. Pues si tienes que arreglar las instalaciones vas a perder más tiempo, ¿no? Y luego el tercer punto, la tercera pata de apoyo es a nivel político también y administrativo. Tenemos que tener siempre también el apoyo del gobierno y el apoyo de las comunidades autónomas para que el proyecto pueda salir adelante. Cualquier fallo en esas tres patas ralentizará el proyecto, pero nuestro objetivo es que sea primer lanzamiento de aquí a 3 años como metal. Y para Ariane 2 probablemente podrían ser quizá 2 años más, es decir, si ojalá pongamos un satélite en órbita y ojalá sea antes de 5 años. Es un poco la idea. Suerte. Muchas gracias. ¿Quién podría ser vuestro primer cliente en la Ariane 2? A ver, bueno, en España hay clientes, es decir, por ejemplo, la Politécnica de Valencia está desarrollando un satélite, luego en Madrid también se están desarrollando satélites. Realmente satélites se están desarrollando muchos en todo el mundo, entonces nuestro cliente no tenemos por qué decir que puede ser nacional, puede ser, o sí, puede ser español, pero puede ser también de fuera. Entonces, realmente el tema de los clientes a día de hoy, como nos tenemos que centrar mucho en la parte técnica, es decir, tenemos que demostrar tanto a los inversores privados que tenemos detrás como a las entidades públicas que nos han apoyado que somos capaces de hacer ese tipo de tecnología. El cliente no lo tenemos obviamente en un segundo plano, pero no hemos ido a venderle el proyecto todavía, porque claro, es como si realmente vas a venderle humo, es en plan, vale, vas a hacer un cohete, cuando lo tengas hecho vienes y me lo enseñas, ¿no? Claro, ellos todavía nos conocen, pero nosotros sí los tenemos identificados. Sí, por supuesto, los tenemos a todos identificados y también nos conocen. Lo que nosotros no le hemos dicho, firma aquí para subir tu satélite, ¿vale? Porque sería absurdo, porque no tenemos realmente
todavía el cohete. ¿No me podrías dar algún tipo de esa empresa para tener? Sí, le podemos dar especificaciones. No, me refiero, te pregunto, porque Sí. me gustaría saber qué tipo de, o sea, qué cliente podría ser, por ejemplo. ¿Qué cliente? empresa... Vale. Pues mira, normalmente hay empresas, por ejemplo, hay empresas que se dedican, voy a poner un ejemplo que no tiene por qué ser cliente, pero Deimos. Deimos es una empresa española que ellos desarrollan, digamos, su principal activo es desarrollar aplicaciones que al final es un satélite en órbita que hace fotografías o hace vídeo y tú realizas una explotación comercial de esas fotografías y ese vídeo. Por ejemplo, todos conocéis Google Maps o Street View y tal. Pues Google lo que ha hecho ha sido darle una aplicación comercial a una cámara de fotos que el tío ha ido con un coche por la calle haciendo fotografías y luego eso pues, lo venden o lo dan servicio gratuito. Entonces, una empresa que desarrolla un satélite para ponerlo en órbita y dar a sus clientes servicios de posicionamiento, transmisión de datos, imagínate una empresa que desarrolla un satélite para telecomunicaciones, ese sería nuestro perfil de cliente, ¿vale? O incluso una universidad que desarrolla un satélite experimental con una carga de pago científica y la quieren poner en órbita, también sería nuestro cliente. En el caso de la Politécnica de Valencia, la Universidad de Vigo hace un par de años lanzó el SARCOVEO, que era un satélite español que se había hecho en la Universidad de Vigo y lo lanzaron con la Agencia Espacial Europea. O sea, realmente clientes cualquiera que quiera hacer una explotación de cualquier tipo científica, comercial en el espacio. O militar, claro, también. O sea, no, a ver, al final tú dices, ¿cuál es la diferencia entre un cohete y un misil? Pues es bastante estrecha la diferencia, ¿no? Entonces, los militares también tienen interés, porque de hecho cualquiera que vea el lanzamiento por internet, por ejemplo, de ULA, que es United Launch Alliance, es una empresa que lanza satélites para la NASA. Por ejemplo, el Curiosity lo lanzó esta empresa, el Curiosity que es el robot que está en Marte, o lanzan un satélite de observación terrestre para ver cómo se está deshaciendo el hielo en el polo norte o en el polo sur, pero también lanzan satélites militares, porque satélites, por ejemplo, satélites espías, pues se lanzan no todos los meses, pero yo sí diría que cada 3 meses lanzan un satélite espía. Entonces, claro, el gobierno tiene un departamento, que es el Departamento de Defensa, que desarrolla satélites de espías, por ejemplo, y los lanzan con un cohete. ¿Ahora mismo se están mandando desde España, desde una base militar? No, en España no hay actividad de lanzamiento, a día de hoy. De hecho, hace un par de semanas, vino la Universidad de Delft, de Holanda, y querían tienen un cohete, y lo querían lanzar de la base militar del Arenosillo. Y hacía como 30 años que allí nunca se había lanzado nada. Entonces, a día de hoy, la realidad es que la base aquella no se usa para lanzar al espacio nada, y en cierto modo lo que nosotros proponemos es volver a reutilizar aquello, ¿no? Revitalizar aquella zona que a día de hoy no se está explotando comercialmente ni tampoco militarmente para lanzar al espacio satélites o experimentos científicos. La investigación que hace un equipo militar, así, que viene de los presupuestos generales del Estado, en la parte de defensa, supongo, sí. ¿Pública? No. A mí me pilla, la verdad, porque claro, el tema está que lo que es militar suele estar bastante restringido, en plan que no, por ejemplo, yo sé, hasta lo que yo llevo, yo sé que sí que mi enemigo sepa que voy a mandar un satélite de espía. Bueno, pero eso es a ver, los rusos y los americanos se conocen perfectamente, vamos, ellos saben cuántos satélites de espías tienen por ahí arriba y se están espiando todo el día. Lo que pasa es que, claro, en Europa eso es una cosa, o sea, es real, o sea, no sé cuántos satélites de espías se lanzaron en el 2013, pero yo te diría que, no sé, muchísimos. Pero no solo Estados Unidos y China, pues Estados Unidos y Rusia, China también, la India, Japón, todos. Los lanzan, los dejan ahí arriba, pues si algún día pasa algo, y ahí los tienen, ¿no? Entonces, un poco la idea de la diferencia entre un cohete y un misil es que el cohete tiene aplicación más espacial que bélica, ¿no? El misil, pues sí, los misiles se lanzan en guerra y los cohetes se usan para... ¿Tienen la misma precisión? No exactamente. Claro, por ejemplo, si nosotros quisiésemos dar una aplicación militar a nuestro cohete, a Arion 1 o Arion 2, no sería el mejor. No sería el mejor. O sea, es como poner, yo qué sé, poner al peor de la clase a correr un maratón. O sea, no porque no está pensado para eso. Es decir, un misil, por eso los misiles son de combustible sólido. Y por eso tiene esas aceleraciones tan grandes. Cuando os he contado antes que viene un científico y te dice, pues si mi experimento pesa 100 kilos y el 90% es estructura para que no se chafe cuando vuela, en nuestro cohete es diferente. Puede meter casi todo experimento. La diferencia está en que el misil tiene que salir muy rápido
tiene que ser muy exacto donde cae, y el cohete va algo más despacio, pero porque también tiene que recorrer mucha más distancia, tiene que ir mucho más lejos, a mucha más velocidad. Los misiles, depende del tipo de misiles, hay misiles que no salen de la atmósfera, otros que sí. Un cohete siempre tiene que salir de la atmósfera porque tiene que ir despacio. Son diferencias que parece que no, pero influyen mucho en el diseño, ¿vale? Son muy restrictivas. Y luego, por ejemplo, sobre todo el tipo de combustible, cambia mucho. Al principio de la carrera espacial, cuando todavía no había llegado al espacio ni se había puesto satélite en órbita, estaba Sergei Korolev, que era el diseñador jefe del cohete Soyuz, de lo que salía de hoy. Inicialmente el cohete Soyuz era el misil R-7 de Zemiorka, era un misil que se había diseñado para mandar bombas nucleares a Estados Unidos. Era en aquel momento en el que había tensión entre la URSS y Estados Unidos para ver quién era el primero que se lanzaba una bomba atómica y comenzaba una guerra mundial, ¿no? Y claro, a los soviéticos, a los comandantes, a los jefes soviéticos, no les gustaba del todo el cohete Soyuz porque era de combustible líquido, porque usaba queroseno y oxígeno líquido, y lanzarlo tardaba muchas horas, porque tienes que cargarlo, tienes que traspasar combustible, mientras ellos lo que querían era un cohete que si tú apretabas el botón y ya salía. Y eso con un cohete de combustible líquido no se puede conseguir, ¿vale? Esa es otra de los inconvenientes que tiene un cohete como el nuestro para convertirse en una arma bélica, que no, en principio no está pensado para eso. Pero bueno, eso es una cosa que tú lo diseñas para el día de hoy, tiene una aplicación, y el día de mañana, pues, Dios verá. Es decir, por ejemplo, el cohete Soyuz se pensó para la guerra y a día de hoy manda astronautas a la Estación Espacial Internacional. ¿Habéis puesto en práctica, habéis hecho alguna práctica con vuestro proyecto a nivel de microcohete, con alguna maqueta, con alguna... Sí, bueno, a ver, en cuanto al tipo de tecnología de propulsión, no, ¿vale? Porque desarrollar esta tecnología requiere de mucha infraestructura. Es el caso de este banco de ensayos que tenemos que desarrollar, que no existe en España. Entonces, nosotros lo que hicimos a nivel amateur, a nivel aficionado, hace muchos años, es ese cohete que puse al principio, que voy a ver si lo enseño, está aquí. Vale, este cohete. Es un cohete muy pequeñito, es así, y era aquel cohete que nosotros desarrollamos inicialmente para el Kansat, para volar esos pequeños satélites que concurso de la Agencia Espacial Europea. Pero no hemos hecho un modelo a escala de, por ejemplo, del Ariane 1, del primer cohete que vamos a desarrollar, porque hacer un modelo a escala significa desarrollar un cohete totalmente nuevo. Entonces, claro, eso conlleva un riesgo, que es que necesitas más dinero para llevarlo a cabo, un coste obviamente, y al final, como actividad empresarial, es decir, como empresa, tienes que pensar en no puedo hacer un pequeño producto para luego escalarlo, entonces tengo que ir directamente al grande, entre comillas, que sería el Ariane 2, pero sí que hemos hecho algo parecido, por ejemplo, si lo piensas para el Ariane 2, que es, no voy a hacer de golpe un cohete que ponga satélites en órbita, voy a hacer algo un poco más pequeño, o sea, si fracaso, fracasar rápido y barato, ¿no? Bueno, barato no va a ser, pero fracasar lo antes posible y con el menor gasto posible, aunque sea mucho gasto. Pero no hemos hecho, digamos que si piensas en Ariane 1 y Ariane 2, por debajo de Ariane 1 no hemos hecho nada. ¿Vale? No tendría sentido a nivel comercial, sería muy difícil desarrollar algo así. Sí. Lo que has comentado antes de que gustaría lanzar el hierro, sí. ¿Eso es simplemente por el tema de la climatología o es porque, como veo yo en el sentido de en Cabo Canaveral, en Estados Unidos, es porque la localización, al ser la más al sur posible, ayuda a la rotación de la Tierra? Claro, realmente es por varias cosas. Una es la climatología, porque en las Islas Canarias, bueno, más o menos cerca al Ecuador suele hacer buen tiempo normalmente, esa es una. La otra es que el hecho de que esté cerca del Ecuador conlleva que te ayuda a lanzar, en el caso lo ideal sería lanzar hacia el este, es decir, lanzar hacia África, aunque ahí tienes problemas porque la primera etapa cae al océano, la segunda cae también al océano, aunque cerca de la costa, pero claro, la tercera te cae en Argelia, en medio del desierto. Entonces, claro, eso conlleva una complejidad añadida que es, vale, entonces tengo que lidiar con las administraciones argelinas para cuando diga, oye, que voy a lanzar, que te va a caer el trozo de la tercera etapa o la segunda etapa o la cofia va a caer en medio de tu país. Entonces, eso es difícil, ¿no? Entonces decidimos por ello lanzar hacia el sur. Pero lanzando totalmente hacia el sur no pasas por encima de ningún país, vas siempre por encima del océano Atlántico y eso lleva ventajas de que si tienes que recuperar tu cohete lo puedes recuperar en el agua y no lo vas a tener que recuperar en tierra. ¿Vale? Eso es una... Que en tu caso no quiere decir que el tema de la rotación no influye mucho. ¿Es que, perdón? No influye mucho el tema de la rotación ahí.
Si lanzas hacia el sur totalmente influye menos que lanzando, por ejemplo, hacia el este te beneficia porque vas a favor de la rotación terrestre. Lo malo es lanzar en contrarrotación, porque entonces tienes que, con combustible, o sea, con el motor cohete, tiene que suplir esa pérdida de velocidad que estás teniendo porque giras en contra de la dirección de la Tierra, del sentido de giro de la Tierra. No lo han declarado hierro patrimonio no lo voy a tener difícil. Pero es lo que he dicho antes, o sea, ya argumentaremos que Cabo Cañaveral también es una reserva nacional africana. Entonces, sí, realmente, pero nosotros en teoría no contaminamos. De hecho, un motor cohete contamina menos que un motor de un avión. Y por encima de hierro seguro que pasan aviones. O sea, no he mirado el tráfico aéreo, pero estoy seguro de que un barco pasa por allí y es más probable que... Lo cierto es que un cohete, pues sí, es muy espectacular, tira mucho humo, pero parte del humo que tira, pues en gran parte suele ser vapor de agua. Al final es como un motor de un coche, pero en grande. Salvando la distancia. Y el factor del clima, o sea, tampoco es determinante, porque si en Suecia lo han estado haciendo, lo han estado lanzando cohetes, tampoco será tan importante. ¿O se le da más importancia ahora al clima? Claro, no, a ver, el clima siempre es importante. Lo que pasa es que no siempre es lo más restrictivo. A ver, es restrictivo, ¿vale? Siempre es restrictivo porque hay un problema que es que, por ejemplo, bueno, en Rusia lanzan casi, no en Siberia, pero en Kazajstán, que están ahí cerca de... No, obviamente no están en Siberia, pero la climatología no es siempre buena, ¿vale? Entonces, y lanzan a lo mejor con niebla, con mal tiempo, con lluvia, con nieve, y lanzan, ¿vale? Lo que pasa es que sí que es cierto que si tienes buena climatología, a lo largo de un año, es mejor de cara a poder prestar un servicio. Es decir, si tú estás en el norte de Noruega y dices, de los 365 días que tiene un año, tengo buenos para lanzar 100, yo puedo decir, de los 365 días que tiene un año, yo tengo buenos 300. Entonces tengo el triple de posibilidades de lanzar un día dado más que tú. Porque a lo mejor tú el día, no sé, 20 de febrero, en Noruega está lloviendo o está nevando y en Huelva hace un día espléndido y puedo lanzar mi cohete al espacio. Entonces ahí es donde en parte nosotros tenemos esa ventaja, que es, estamos en España, vamos a aprovechar la climatología no solo para irnos a la playa en verano o en invierno, si te quieres pasear por la playa, sino para lanzar cohetes, ¿no? Y contribuir al desarrollo económico del país y no solo hacer lo que se está haciendo actualmente, pero hacer algo diferente, que es algo que no se ha hecho antes. Lo que decían es que me suena que desde Canarias precisamente sí que se han hecho algunos lanzamientos hacia el oeste, ¿puede ser? No. Que no es habitual, pero que da poco que se ha hecho. A ver, se puede hacer lanzamiento hacia el oeste, ¿vale? De hecho, los israelíes tienen un cohete que pone, no recuerdo el nombre, pero creo que es Shavit, ¿cómo se llama? No lo sé si es cierto. Y hacen lanzamientos por encima del océano, por encima del mar Mediterráneo, y lo hacen hacia el oeste. Pero claro, ¿por qué no pueden lanzar hacia el otro lado? Porque tienen países que, vamos, como le lancen algo, la han liado. Entonces, sí que se puede lanzar hacia el oeste, pero claro, significa que tienes que aportar tú más energía para compensar el giro de la Tierra, ¿vale? O sea, poderse se puede. Si te lo evitan mejor, porque tendrás un cohete más pequeñito. Algo más pequeñito. Pero se puede. ¿Alguna cosa más que se ocurra? ¿Se puede seguir por la página el proceso? Sí, por supuesto. Ahora, bueno, la empresa, la página web es pldespace.com. Iremos actualizándola también lo antes posible. También estamos en Facebook y en Twitter, que es donde, en Twitter es donde sí que intentamos publicar con mucha brevedad todo, para que la gente, hay mucha gente que nos sigue. Entonces, pues bueno, a través de Twitter o incluso si algún día alguien está interesado en visitarnos en Elche, podéis venir, nos mandéis un mail a contact@pldespace.com y podéis venir cuando queráis. Pues daremos cita para venir a la oficina y os podemos seguir contando por el proyecto y ver cómo vamos evolucionando. Esperemos que vaya evolucionando bien. Y cualquier cosa que queráis, siempre solemos estar bastante disponibles para atender a la gente que nos sigue, porque al final, como hemos dicho, esto es una cosa que no podemos hacer solos. O sea, hace falta muchos medios, hace falta, como hemos dicho, mucho dinero, apoyo de las instituciones y luego también apoyo de la gente. Al final la gente también, cuando el hombre fue a la luna, todo Estados Unidos se volcó en ese proyecto y en cierto modo nosotros queremos que en el futuro esto se considere como un proyecto de interés nacional porque tiene interés a nivel nacional. Es decir, habilitas a un país a tener un servicio que nunca antes ha tenido y creemos que es necesario porque existe una demanda de ello y puede ser algo que, pues, que a día de hoy no existe. Entonces, nada, pues todo lo que queráis. Nosotros siempre solemos estar bastante disponibles en la oficina, trabajando siempre casi 24/7, pero
pero disponibles. ¿Algo más que se le ocurra? También hemos salido, por cierto, en la revista Astronomía, la revista del mes de septiembre, salimos, que de hecho está ahí fuera, pues si queréis también darle un vistazo, y es, en cierto modo, también es una manera más de contribuir a la divulgación de lo que estamos haciendo, a la divulgación también del proyecto que hemos sacado, de la ciencia que hay detrás de esto. En este caso, por ejemplo, la revista nos ayudó para darle difusión al proyecto. Luego también, de vez en cuando subimos a la empresa. Y algo que nos gusta mucho es acudir a este tipo de charlas, ir a colegios, a niños pequeños sobre todo. Hace poco vinieron dentro de la universidad, nosotros estamos trabajando en el parque empresarial de la UMH, de la Universidad Miguel Hernández, y hace poco vinieron una especie como de excursiones de niños de entre, pues creo que era entre 6 años y 15, y da gusto contarle a los niños lo que estás haciendo porque se motivan, ¿no? Y dices, oye, las matemáticas, esto que no te gusta nada en el colegio, pues sirve para hacer algo así y tal, o la física, que ya estudia más mayor y tal. Dime. Un momentico, digo, la estructura interna, sí. ¿de qué materia es? ¿De unitario? ¿Del cohete dices? El cohete. Sí, el cohete, lo que es el fuselaje, te refieres, suele ser de fibra de carbono y de aluminio. En nuestro caso, fibra de carbono y aluminio. Sí, sí. Es lo normal. De hecho, el cohete Ariane 5 de la Agencia Espacial Europea, casi todo es carbono y aluminio. Titanio también, obviamente, y luego acero en ciertas partes del sistema de propulsión que requieren acero o cobre. Va remachado, ¿no? Lleva remache. Suele ir remachado. Como lo había, sí, es que al final es una estructura, más o menos siempre suelen ser iguales. Van remachadas, algunas van pegadas, incluso con epoxis y tal, con algunas. Pero tornillos también hay, por ejemplo. Los motores de cohete llevan muchísimos tornillos, pero porque hay zonas en las cuales no se pueden poner remaches o no se puede pegar. Entonces el tornillo es una cosa que se te gusta. Vamos, la estructura, lo que es el casco, el fuselaje, suele ser siempre de fibra de carbono y aluminio. ¿Algún ejemplo de experimentos que se pueden hacer con el Ariane 1? Sí, vale. Me refiero a que puede llevar a espacio y hacer allí en 4 minutos. En Ingravid, sí, bueno, 6-7 minutos. A ver, por ejemplo, hay experimentos que se hacen, hay ciertos experimentos que requieren de mucho tiempo y entonces se mandan a la Estación Espacial Internacional. Por ejemplo, todos sabéis que cuando un astronauta va al espacio, comienza desde prácticamente que está en ingravidez, comienza a perder calcio en los huesos y comienza a perder masa muscular. Por eso cuando están unos meses allá arriba y vuelven a la Tierra, los tienen que coger en camillas y no pueden caminar. Porque en el momento en el que tus huesos dejan de tener tensión por la fuerza que tú ejerces contra el suelo, comienzas a perder masa ósea y muscular. Entonces se mandan, por ejemplo, ratones, que los tienen ahí arriba y hacen experimentos. Pero son experimentos de mucha duración. Entonces, a lo mejor eso no llegaría a encajar bien dentro de un cohete porque tú estás poco tiempo ahí arriba, estás entre 5 o 15 minutos y no te daría tiempo. Pero, por ejemplo, si se hacen estudios de componentes electrónicos que luego van a volar al espacio, tú eres capaz de ponerlos a alta dosis de radiación porque allí no hay atmósfera, los puedes probar. Se pueden probar, por ejemplo, comportamiento a corto plazo de organismos. Por ejemplo, las semillas en el espacio germinan mal, no se conoce muy bien el porqué. Entonces se utilizan este tipo de tecnologías para lanzar las semillas ahí arriba y estudiar su comportamiento a posteriori porque lo puedes recuperar. Hace poco estuvimos nosotros de viaje y vimos un experimento que iban a montar en un cohete que era un simulador del sistema circulatorio humano. Lo montaban en un cohete, lo lanzaban y durante, en este caso, creo que eran 7 minutos también, el experimento, que era así de grande, estaba en el espacio simulando el comportamiento de un corazón y enfrentándose a los problemas que tiene un corazón cuando estás en ingravidez. ¿Vale? O sea, hay mucha parte de ciencia a nivel de biomedicina que se estudia en ingravidez, casi todo enfocado siempre al comportamiento que sufren luego a las problemáticas que tienen los astronautas en el espacio, y luego por otro lado a desarrollo de nuevas tecnologías, nuevos materiales, probar materiales que luego van a volar al espacio de forma permanente, también se prueba. ¿Vale? Por ejemplo, sistemas electrónicos, placas solares de satélites, paneles solares de satélites, cosas así. Y realmente casi cualquier cosa que se te pueda ocurrir que requiera de una estancia en el espacio como tal. O sea, tú puedes simular condiciones espaciales en laboratorio mediante cámaras especiales de vacío, pero al final nunca acabas de simular al 100% la condición real que es estar en el espacio. Entonces, si tú eres capaz de ofrecer a un cliente
ese servicio de, digamos, de seguro, como alguien que dice, de yo te llevo de aquí hasta allí, pues hay gente que está dispuesta a pagarlo. Ahí encima el precio es asumible, más todavía. ¿Algo más? Yo tenía la última. Venga, sorpréndeme. Si tuvieras que vendérmelo a mí como inversor, yo te preguntaría qué ventajas tiene Arion y Arion 2 sobre los principales competidores. ¿Cuál sería la clave? Vale, a ver, sobre si el cohete es suborbital, la ventaja es, en primer lugar, el tipo de tecnología de propulsión es totalmente diferente. Con lo cual, yo ya te digo que si tú tienes 100 kilos de experimentos, vas a poder poner más en el mío que en el de otro, porque la aceleración a la cual se somete va a ser menor, ¿vale? Eso ya es un buen argumento porque te digo, casi con el mismo precio o con el mismo precio tienes opción de introducir más cantidad de parte científica que de parte estructural, ¿vale? Y luego, por otro lado, a nivel de climatología, es importante el hecho de decir, vamos a lanzar en el sur de Europa porque podemos aprovechar que hace buen tiempo, ¿vale? Eso, a nivel, si quisiésemos competir en el mercado suborbital, sería una ventaja. Luego también es cierto que lo que nosotros queremos ofrecer, como es un producto desarrollado de siglo XXI, no es un cohete de los años 70, lo que queremos introducir son mejoras del siglo XXI, es decir, la instrumentación que vaya a bordo, la electrónica que vaya a bordo, que vaya totalmente enfocada a lo que el cliente o a lo que el pool de clientes requieren, ¿vale? Para que si vas a volar y tienes instrumentos que sean complejos, que sean capaces de adaptarse al vehículo, ¿vale? Y con el caso de Arion 2, la principal ventaja es que a día de hoy no existe ningún cohete que sea capaz de poner pequeñas cargas de pago en órbita, ¿vale? Te tienes que esperar a que el Vega vuele, a que el Falcon 9 te deje un huequecillo para meterle algo dentro, el Soyuz, si acaso le pone algún experimento pequeñito, lo pueden lanzar. No hay una oferta de lanzador como Arion 2. Se están desarrollando muchos en el mundo, eso es verdad, no somos los únicos, pero a día de hoy todavía no hay uno, digamos, comercialmente disponible. Entonces, como inversor, nosotros lo que ofrecemos es eso, es decir, bueno, no solo ofrecemos eso, ofrecemos la empresa como una empresa diferente en la cual invertir, obviamente tiene riesgo y eso siempre todo el mundo que ha entrado en nuestra empresa lo conoce. Es algo difícil, es una apuesta complicada, pero puede salir bien y puede salir mal, pero como cualquier otra empresa. Y lo que sí que aportamos es mucho valor añadido a la tecnología que se está desarrollando y la propia tecnología, claro. Si yo, imagínate que los últimos meses hubiera estado en secreto en mi garaje desarrollando un CubeSat de 1 kilo más o menos, ¿por cuánto más? Haciéndonos una idea. ¿Por cuánto te lo lanzaríamos? Sí, a ver. Complicado decírtelo, pero... A ver, en el mercado aproximadamente el precio del CubeSat suelen ser unos 50.000 euros, lanzar un CubeSat. Lo que pasa es que tú lo lanzas como carga de pago secundaria, no lo lanzas como carga de pago primaria ni... Por ejemplo, hay una empresa estadounidense que se llama NanoRacks y más o menos el precio suele rondar por ahí, 50.000, 75.000, más o menos por ahí. Entonces nosotros queremos acercarnos a eso, pero por debajo, es decir, más económicos todavía. Por ahí. Vale. Lo tengo en cuenta. Porque estás desarrollando un CubeSat en secreto. No puedo hablar sobre ello. Ah, vale.